Y antes de estar leyendo los primeros 15 versículos del primer capítulo de Romanos, quería hacer una introducción, ¿no? Ver quién escribió. Yo creo que la mayoría sabemos ya quién escribió el libro de Romanos, pero capaz que alguno no sabe. Y hoy se va a enterar que el apóstol Pablo fue el autor del libro de Romanos. Primeramente porque él lo expresa, y después porque hay un montón de evidencias que fue Pablo el que lo escribió, ¿no? También podemos saber cuándo y dónde lo escribió, ¿no? Aproximadamente fue entre el año 55 y 58 después de Cristo, la fecha en cuando Pablo escribió esta carta. ¿Y dónde la escribió? Bueno, la escribió estando en Corinto, ya casi a punto de zarpar en su tercer viaje misionero. Y vemos que al final de esta carta, Pablo nos cuenta quién fue la persona que llevó esta carta a Roma, que llevó esta carta que Pablo había escrito a los hermanos que estaban en Roma. Y esta persona fue Febe. Febe, una diaconisa en la iglesia de Cencrea. Cencrea era una ciudad portuaria que pertenecía a Corinto. Y ella fue la encargada de llevar esta carta que Pablo había escrito a los hermanos en Roma. ¿Y quiénes eran los destinatarios de esta carta? Justamente eran creyentes, judíos y gentiles, ¿no? Había judíos y había también gentiles. Se cree que en el tiempo que Pablo escribió la carta había más gentiles que judíos, pero estaba mezclado el asunto. Y hay varias cosas particulares en esta iglesia de Roma. Primeramente, que no hay el nombre de un fundador, ¿no? Sabemos que Pablo ha fundado distintas iglesias por donde él fue a predicar el evangelio. Esa iglesia comenzó a crecer luego de esta predicación, de estas enseñanzas de Pablo, como la iglesia de Tesalónica, como la iglesia de Corinto, como tantas iglesias donde Pablo fue a predicar el evangelio, y de ahí se formó la iglesia. Pero la iglesia de Roma no tiene un fundador, no tiene un Pablo, no tiene un Pedro, aunque muchos habían puesto a Pedro como alguien que fundó y que estuvo muchos años en la iglesia de Roma, pero esto no es así. Y los indicios que hay es que esta iglesia en Roma fue establecida por judíos, en su mayoría prosélitos. Judíos que vivían en Roma y que se convirtieron al cristianismo en el día del Pentecostés, ¿no? Seguramente estuvieron en ese día en Jerusalén porque eran romanos, pero eran judíos y que estaban para la Pascua ahí. Y vemos que cuando Pedro predica su primer discurso, luego de haber sido lleno del Espíritu Santo, dice en el libro de los Hechos, nos relata que 3.000 judíos se convirtieron luego de la predicación de Pedro. Se cree que parte de estos 3.000 judíos había judíos romanos, no solamente sino porque la Biblia, ¿no? Si uno va al libro de los Hechos, vamos a ver que había judíos que habitaban en Roma, que estaban en ese tiempo ahí. Y seguramente estos judíos volvieron a Roma y le contaron a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, lo que había sucedido en ellos, lo que habían recibido de parte de Dios. Y se cree que de esta manera comenzó a funcionar, comenzó a crecer la iglesia
de Cristo en Roma. Como le dije en un principio, estaba compuesta por judíos y gentiles, pero en una mayor proporción de gentiles. Vamos a ver a lo largo de toda la carta de Romanos que Pablo se dirige tanto a unos como a otros. Hay capítulos especialmente para los judíos, pero también se dirige también expresamente a los gentiles. Y los une a los dos, tanto a judíos como a gentiles, en el plan redentor de Dios a través de Jesucristo. Les habla a los dos como que ahora son un solo pueblo en Cristo. Un pueblo redimido por la sangre de Cristo. Y quiero que, antes de comenzar a desarrollar a partir del versículo 1 de Romanos, podamos ver un poquito el propósito por el cual Pablo escribe esta carta. El propósito central de la carta es exponer el tema de la santidad y la justicia de Dios a través del Evangelio de la gracia. La justificación por medio de la fe. Este es el propósito central, el tema central de la carta a los romanos. La justificación por medio de la fe. El Evangelio es el tema central de esta carta. Si vemos la carta, vemos que del capítulo 1, que comienza la carta, y en el capítulo 16, que la carta termina, habla del Evangelio. Comienza hablando del Evangelio y termina hablando del Evangelio. Enseñando que el mismo Evangelio que salva es el mismo Evangelio que santifica. Por eso, como cristianos, esa carta no solamente fue dirigida en ese tiempo para los cristianos que vivían en Roma, sino que hoy es muy importante para nuestra vida. Hermanos, porque nosotros como cristianos debemos tener la plena certeza, la plena seguridad de que entendemos claramente el origen, el significado y el alcance del Evangelio. Debemos tener bien claro qué es el Evangelio, qué significa el Evangelio, qué produce el Evangelio y qué alcance tiene el Evangelio en las vidas de las personas. Es algo que tenemos que saber, que tenemos que conocer, que lo tenemos que tener claro en nuestra vida, como cristianos, como discípulos de Cristo. Y esto era lo que tenía Pablo en mente cuando escribió esta carta a los cristianos que estaban en Roma. Establecer claramente los fundamentos cristianos en una iglesia que él no había fundado. Y esto es algo muy particular. Vemos en este primer capítulo el deseo que Pablo tenía para ir a Roma. Vamos a ver más adelante cuánto oró Pablo para tener la posibilidad, para que Dios le permita ir a Roma. Y el propósito más grande que Pablo tenía para ir a Roma es darle a conocer esta doctrina del Evangelio. Es que ellos tuvieran en claro cómo debía vivir un cristiano. ¿Qué significa el Evangelio, hermano? Era fundamental. Por eso yo le digo que Pablo deseaba tanto ir ahí. ¿Sabe por qué? Porque las iglesias que Pablo había fundado, ¿cómo predicaba Pablo? Pablo llegaba al lugar y predicaba el Evangelio. No predicaba palabras suyas, sino iba y predicaba el Evangelio, cara a cara. Y en muchos lugares estaba a veces 3 semanas, 4 semanas. ¿Y qué hacía esas 3 semanas, 4 semanas? En algunos lugares estuvo mucho más tiempo. ¿Qué hacía? Predicaba el Evangelio. Y luego, al tiempo, enviaba cartas
para confirmar, para corregir, para establecer algo, para llamarle la atención en algo que se estaban desviando. Pero Pablo no había fundado esta iglesia. Pablo nunca les había compartido el evangelio a estos cristianos en Roma. Y él deseaba hacer esto. Él sabía que era muy necesario que estos hermanos recibieran esta carta. Que estos hermanos recibieran lo que él tenía para enseñarles, para decirles de parte de Dios. Por eso podemos entender el porqué de esta urgencia de Pablo para ir a Roma. Y que nosotros podamos tomar con esta importancia para nuestra vida hoy, hermanos, el libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro fundamental para la vida del cristiano. Yo quería leerle un párrafo que escribió Martín Lutero acerca de este libro. Martín Lutero, el gran reformador protestante, se convirtió a través del libro de Romanos. Y yo quiero compartir con ustedes lo que Lutero experimentó al leer, al escudriñar este libro. Dice Lutero: yo anhelaba en gran manera entender la epístola de Pablo a los romanos, y ninguna cosa se había cruzado en mi camino por esa sola expresión, la justicia de Dios. Porque yo asumí que se refería a aquella justicia por la cual Dios es justo y trata con justicia a los injustos por medio del castigo. Noche tras día medité en ello, hasta que capté la verdad, según la cual la justicia de Dios es aquella justicia por medio de la gracia y la pura misericordia. Él nos justifica por fe. A partir de entonces sentí que yo mismo había vuelto a nacer y que acababa de pasar por las puertas abiertas del paraíso. Todas las escrituras adquirieron un nuevo significado. Y allí donde antes la idea de la justicia de Dios me había llenado de aborrecimiento, ahora se había convertido para mí en una expresión dulce e inerrable del más grande amor. Este pasaje de Pablo se convirtió para mí en una puerta de entrada al cielo. Vemos cómo Lutero habla de lo que este libro, lo que esta carta hizo en su corazón. Cuando él escudriñó, cuando él meditó sobre lo que Dios enseñaba en esta carta, dice Lutero que él volvió a nacer, que él realmente se convirtió a través de estas palabras, hermano. Por eso qué importante que en este tiempo podamos tener un corazón abierto para escudriñar su palabra, para recibir a través de este libro lo que Dios quiere enseñarnos, revelarnos a través de él. Hoy en día hay tanta confusión doctrinal, no solamente en la iglesia en general, sino en las iglesias locales, hermano. Por eso es tan importante poder estudiar esta carta a los romanos. Y yo quiero que con este enfoque podamos comenzar en esta noche a ver lo que esta carta nos enseña a través del apóstol Pablo. Así que vamos a leer en esta noche del versículo 1 al versículo 15. Romanos, capítulo 1, versículo 15. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne,
que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Agarré el vaso equivocado. Amén. Vemos que en estos primeros 15 versículos lo podemos dividir en dos. Del versículo 1 al versículo 7, Pablo se presenta y saluda a los hermanos en Roma. Y de versículo 8 al versículo 15, Pablo les cuenta qué es lo que él quiere, cuál es su deseo, que es el ir a verlos, y los propósitos por el cual él quiere ir a Roma. Podemos desglosar en esas dos partes. Y comienza Pablo en este versículo 1 presentándose y diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo. Yo pensaba en este hombre que había perseguido a los cristianos incansablemente. Un día se encontró con Jesús. Un día iba de camino a Damasco, justamente para tomar a más cristianos y meterlos en la cárcel. Y se le presentó Jesús. Y Jesús le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y a partir de ese día, Jesús fue el Señor de Pablo. A partir de ese día, Jesús fue su amo, su dueño, su máxima autoridad. Por eso Pablo podía declarar con tanta libertad y con tanta seguridad: Pablo, siervo de Jesucristo. No eran simples palabras, sino que eran una realidad en su vida. Pablo era realmente siervo de Jesucristo. Jesús era su amo. Jesús era su Señor. Jesús era su máxima autoridad. Y no solamente que él lo decía porque Jesús era su Señor, sino que para él era un privilegio, hermano, ser siervo de Jesús. Para él era un privilegio pertenecer a aquel que lo había llamado y servirle a él. Su vida le pertenecía a aquel que lo había llamado, a aquel que lo había acogido. Pablo tenía en claro que él ya no vivía para él, sino que vivía para Cristo, hermano.
y por ser siervo de Cristo, tenían claro cuál era el propósito que Dios tenía para su vida. Jesús le reveló qué es lo que él tenía que hacer. En Gálatas, capítulo 1, versículo 15, la palabra de Dios nos dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Vemos que Pablo ahí cuenta cómo fue su conversión, cómo Jesús se le presentó, pero también le nos habla que este fue un plan de Dios desde el principio. Un hombre que perseguía a los cristianos, que los quería matar, que los quería desterrar de la faz de la tierra, un día se encontró con Jesús, hermano. Se rindió ante él, se humilló, y lo primero que le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Jesús le reveló cuál era el plan para su vida. Y Pablo entendió, hermano, que este plan Dios ya lo tenía desde un principio. Ya cuando él estaba en el vientre de su madre, Dios sabía que Pablo iba a ser el predicador para alcanzar a los gentiles. Hermano, Dios dice su palabra que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió, Dios nos llamó. Y Dios sabe cuál es su propósito para cada una de nuestras vidas. ¿Sabe qué es lo importante? Que nosotros tengamos claro cuál es su voluntad para nosotros. Hay algo clave acá. Pablo se presenta primero como siervo de Jesucristo y luego como apóstol, como la tarea que él tenía que desempeñar. Por sobre todas las cosas, Pablo era siervo de Jesús. Hermanos, si nosotros somos siervos de Jesús, realmente, con un corazón dispuesto a servirle a Él, vamos a tener en claro cuál es la tarea que debemos desempeñar. Y muchas veces puede pasar que por un tiempo no tengamos claro qué es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Es dónde Dios me va a utilizar? Porque Dios, dice su palabra, ha dado dones a todos, con un propósito. Que los dones de cada uno sean al servicio de la iglesia, para el crecimiento, para la edificación de la iglesia. No todos van a ser pastores, no todos van a ser evangelistas, maestros. Pero sí, la palabra nos enseña que Dios a todos les dio dones para que les sirvan a Él y para que les sirvan a los hermanos. Y yo veo algo muy importante acá. Cuando Jesús llamó a Pablo, Pablo lo primero que le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué importante que podamos acercarnos a Jesús cada día. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Muchas veces nosotros queremos cosas o deseamos cosas. ¿Será esa la voluntad de Dios para mi vida? ¿Será ese el propósito, el plan que Dios tiene para mí? A veces yo puedo quejarme: a mí no me dan el lugar en esto, o yo tendría que estar en este puesto o en aquel otro, yo tenía que hacer. Hermano, si yo soy siervo de Jesucristo, yo le voy a preguntar a Él: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si yo voy a Él con este corazón, ¿sabe qué? Voy a tener siempre el lugar para servirle a Él. No solamente en la iglesia, en el trabajo, en el hogar. Voy a ser un servidor de Cristo y voy a entender claramente cuál es el propósito de Dios para mi vida. Pablo fue llamado a predicar el Evangelio a los gentiles.
Este fue el plan de Dios para la vida de Pablo. Que él sea un mensajero de las buenas nuevas de salvación. Que él sea un representante, un embajador de él en todo lugar. Por eso Pablo no tenía un lugar fijo. Pablo iba de ciudad en ciudad predicando el evangelio del reino de Dios. Y Pablo era un verdadero apóstol. No tenía solamente el título de apóstol. Era un apóstol verdadero. ¿Sabe por qué? Porque cumplía con esa función. Muchos desprestigiaban el apostolado de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo no estuvo con Jesús desde el principio. Porque Pablo no participó como los otros apóstoles con Jesús antes de ser crucificado. Pero vemos en la vida de Pablo y en las revelaciones que Pablo tuvo y en el llamado que Jesús le hizo, que Pablo era un verdadero apóstol y que estaba cumpliendo con lo que Dios había establecido para su vida. Hermano, qué importante que podamos tener esa seguridad que estamos cumpliendo con lo que Dios determinó para nuestra vida. Pablo se movía con esa seguridad, a pesar de que muchos lo desprestigiaban, que muchos decían no, que muchos podían cerrarle la puerta. Él sabía que estaba en el lugar que Dios había determinado. Hechos capítulo 26, versículo 15. Dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Acá Pablo nos revela cuál fue el mandato de Jesús, cuál fue el propósito, para qué Dios lo había llamado, para predicar el evangelio a los gentiles. Dios le iba a librar de su pueblo. Él lo iba a enviar para que abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que alcancen el perdón de pecados. Mire qué responsabilidad, hermano, que Pablo tenía. Qué tarea tan importante. Por eso Pablo deseaba ir a Roma, deseaba compartir esto con los hermanos que estaban en esa ciudad. Pablo deseaba ir a todas las ciudades a compartir el evangelio. Vemos que él avalaba con su vida el llamado que tenía, hermano. A partir del versículo 2 de este libro de Romanos, Pablo comienza a describir este evangelio de Dios, diciendo que no era algo nuevo, sino que ya los profetas los habían anunciado. Ya, hermano, en el Antiguo Testamento, muchos libros nos hablan acerca de Jesús. Moisés, Samuel, David, Ezequiel, Jeremías, Isaías profetizan acerca del Mesías. Profetizan acerca de lo que iba a acontecer. Era algo que todavía estaba oculto. Era un misterio, pero era algo que ya existía. Desde el principio Dios lo había determinado de esta manera. Por eso ya por intermedio de profetas Dios había anunciado lo que iba a suceder, lo que iba a venir. Y a través de Jesucristo lo reveló, hermano. Tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento nos hablan de Jesús. Toda la Biblia nos habla de Jesús. Desde Génesis al Apocalipsis nos habla de Jesús.
Y si nos habla de Jesús, nos habla de la salvación, hermano. Nos habla del Evangelio. Y acá Pablo empieza a describir acerca de Jesús, que era del linaje de David según la carne. Esto nos muestra que las profecías se cumplen. El Mesías tenía que venir del linaje de David. Y vemos que Jesús viene del linaje de David. Y esto también nos muestra que Jesús fue 100% hombre. Jesús nació por intermedio del Espíritu Santo, pero nació de una mujer. Y fue 100% hombre. Y también fue 100% Dios. Pablo acá nos habla de la resurrección de entre los muertos. Y esa es la demostración, la prueba más clara, más concluyente de esta verdad. De que Jesús es 100% Dios. Es 100% hombre, pero también es 100% Dios. El versículo 5, que dice: ¿por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo reconoce que lo que recibió de parte de Dios es por gracia. Hermano, todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios es por gracia. La salvación es por gracia. No es por obras. No es por lo que nosotros hicimos o podemos hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La salvación es por gracia. El ministerio que podemos tener es por gracia. Más de una vez el apóstol Pablo habla que su apostolado es por la gracia de Dios, hermano. No hay mérito en él. No es que él se lo ganó por todo lo que él hizo, no. Es por la gracia de Dios que él es apóstol. Es por la gracia de Dios que nosotros tenemos el privilegio de servirle a él, hermano. No es por nuestra capacidad o por nuestros méritos, sino que es solamente por su gracia. Solamente por su gracia. Él nos llamó para que creamos en Él y para que le obedezcamos. Dice la segunda parte del versículo 5, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Sabemos también que la fe es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios para nuestra vida. No es algo que nosotros conseguimos o tenemos, sino es algo que Dios nos da, pone fe en nosotros para que le creamos. Es por gracia también. ¿Y sabe cómo ponemos esa fe en acción? Cuando le obedecemos a Él. Cuando le obedecemos a Él, esa fe que fue depositada en nosotros comienza a ser manifestada, comienza a ser vista. Por eso Pablo une la fe con la obediencia, hermano. La fe con la obediencia van unidas. No podemos poner la fe por un lado y la obediencia por otro. Tienen que ir juntas. Si hay fe, hay obediencia. Y si hay obediencia es porque hay fe. Esto lo vimos en el libro de Santiago que hemos estudiado. Santiago decía que algunos decían tener fe, pero con sus obras mostraban lo contrario. Por eso él decía que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras no es una fe verdadera, hermano. No es una fe genuina. No es una fe que salva. No es la fe que proviene de Dios. Un cristiano no puede tener una fe genuina sin tener una obediencia. No puede, es imposible. Y Pablo, en el libro de Romanos, nos ilustra esto claramente, poniendo sinónimos en la misma carta.
En el versículo 8, que ahora vamos a leer, Pablo dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo agradece a Dios, no le agradece a ellos, fíjense, porque no era mérito de ellos, sino por lo que Dios había hecho en ellos. Agradece a Dios por esa fe que habitaba en ellos, y que esa fe había sido divulgada por todo el mundo, dice Pablo, por todo Roma. Por todo Roma se divulga vuestra fe. ¿Y qué se divulgaba? Sus obras, hermano. ¿Qué se divulgaba? Su obediencia. Vamos un poquito al final de la carta. Romanos capítulo 16, versículo 19. Fíjense que acá Pablo dice casi lo mismo, pero en lugar de utilizar la palabra fe, usa la palabra obediencia. Dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pablo se gozaba por esto que pasaba en estos hermanos, que esta fe, sinónimo de obediencia, era vista por todos los que habitaban en Roma, que estos cristianos eran verdaderos seguidores de Cristo. Hermano, es por medio de una obediencia de fe que permanecemos en Él. Pablo le está diciendo a los cristianos en Roma que tanto mi vida, mi razón de ser, como mi ministerio es por y para el Evangelio. Pablo tenía claro que su vida, que todo lo que él hacía era por y para el Evangelio. Por eso él podía decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ahora Pablo también le dice que este Evangelio le ha alcanzado a ellos, ¿no? Primero Pablo se presenta, cuenta quién es él, qué ha hecho Dios en su vida, cuál es el propósito de Dios para él. Y ahora Pablo le dice: ustedes también han sido llamados a ser de Jesucristo. Vosotros llamados a ser de Jesucristo. Pablo estaba seguro de que estos cristianos habían sido escogidos por Dios, llamados a ser santos. Dice en el versículo 7, apartados para Dios. Dios los apartó para su reino. Fueron escogidos, fueron llamados por Él. Le pertenecen a Él. Con un propósito, hermano. Y hay un pasaje de Romanos que muchas veces leemos, que muchos seguramente hasta conocen de memoria, donde Pablo les dice cuál es el propósito de Dios para sus vidas, por qué los llamó. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué hermoso, hermano. Pablo le está hablando de la obra completa de Dios en sus vidas a través de Jesucristo. Le está diciendo que Dios lo predestinó desde antes de la fundación del mundo. Le está diciendo de que Él los llamó con un propósito, para que sean iguales a Jesús, hermano. Este es el propósito del Padre. Los llamó, los justificó por medio de Cristo y los glorificó. Esta es la etapa que nos falta, hermano.
pero que Dios va a completar en cada uno de los que Él llamó, de los que Él escogió. Qué importante esta palabra para nuestra vida, hermano. Saber, tener la certeza de que Dios nos llamó, que Él nos escogió, que le pertenecemos a Él. Y como dice el mismo apóstol en el capítulo 8 de Romanos, que no hay nada ni nadie que nos separará del amor de Cristo. Nadie, nada. Somos de Él. Y a partir del versículo 8, Pablo comienza a hablarles, comienza a contarles el deseo que tiene de ir a verlos. Y el propósito que Pablo tenía, ¿por qué él quería ir a verlos? Podemos ver que Pablo tenía una comisión de parte de Dios. Era el predicador de los gentiles. Él era el que anunciaba el Evangelio. Y no solamente, hermano, a veces nosotros nos quedamos con el Evangelio como que recibimos a Cristo, conocimos nuestra condición, qué hizo Él en la cruz por nosotros y ya está, y eso es el Evangelio. No. El Evangelio es mucho más profundo. El Evangelio abarca toda nuestra vida. Desde el día que lo conocemos hasta el día que nos vayamos con Él. Debemos seguir conociendo y viviendo el Evangelio. Y Pablo quería que estos hermanos tuvieran esa certeza, esa seguridad y que conocieran con más profundidad lo que significaba el Evangelio, hermano. Se sentía con esa responsabilidad. A pesar de que él no había sido el fundador de la iglesia, él era apóstol, llamado por Jesús para cumplir con este ministerio. Y deseaba anunciar lo que Dios le había dado. Él quería que estos hermanos estuvieran bien arraigados en el fundamento bíblico, hermano. Y saben una cosa, si nosotros comprendemos este libro, vamos a estar bien arraigados en el fundamento que Dios tiene para nuestra vida, en lo que Dios hizo, en cómo era nuestra vida antes de conocerle, cómo era nuestra condición, en lo que Dios quiere. Por eso esta carta es una carta tan importante y tan particular, porque es una carta que tiene profundidades teológicas, pero a la vez tiene muchas cosas prácticas, porque es una carta que sale de un corazón de un hombre para hermanos de él, el cual él quería capacitar, quería enseñar, quería mostrarles realmente a Jesucristo, quería conocer, quería que estos hermanos conocieran realmente quién era Jesucristo, porque esto es el Evangelio, hermano. Si nosotros llegamos a comprender un poquito el libro de Romanos, vamos a comprender quién es Jesús, lo que Jesús hizo y lo que Jesús quiere para nuestra vida. Pablo les dice que él tenía algo importante, por eso quería ir a compartirle. Pero también Pablo quería estar en comunión con estos hermanos. Y sabe una cosa, Pablo acá me muestra que él no solamente conocía el Evangelio, sino que él también vivía el Evangelio, hermano. Pablo deseaba estar en comunión con sus hermanos. Pablo deseaba congregarse. Pablo deseaba compartir con sus hermanos. Cuando nosotros vivimos el Evangelio, deseamos esto, hermano. Deseamos congregarnos, deseamos tener comunión. Deseamos ser edificados por nuestros hermanos. Hermanos, Pablo era el apóstol. Uno puede decir, ¿cuánto puede recibir Pablo de estos hermanos en Roma? Que recién están comenzando, que alguno puede tener un poquito más de conocimiento. Pablo era aquel que va a instruirlos, a edificarlos. Pero vemos que Pablo deseaba también ser edificado por ellos.
Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios nos enseña que somos un cuerpo. Y que Dios ha dado dones distintos para que mutuamente seamos edificados. Y que para que podamos crecer como iglesia. Pablo tenía en claro esto. Pablo no se creía un superapóstol, un superhombre. Y no decía esto como un cumplido, sino que él necesitaba que oraran por él. Necesitaba estar en comunión con sus hermanos. Más de una vez en sus cartas, Pablo pide que oren por él. Más de una vez en sus cartas, Pablo desea estar en comunión, ver a sus hermanos, porque sabía que él lo necesitaba para su vida, que era importante para su edificación, para su crecimiento, para su ministerio. Hermano, el ministerio que Dios nos ha dado es para la edificación del cuerpo de Cristo, y solamente el cuerpo puede ser edificado cuando está unido, cuando hay comunión. Y esto tiene que ser algo mutuo, y Pablo lo entendía de esta manera. Por eso acá nos enseña lo importante de la comunión, hermano. Cómo Pablo amaba a estos hermanos. Y la mayoría seguramente no conocía. Yo no sé si alguno había visto alguna vez, pero no los conocía. Pero los amaba. ¿Sabe por qué los amaba? Porque Cristo había muerto en la cruz por ellos. Porque habían sido llamados por Jesucristo. Porque eran hermanos de Él. Y Él los amaba. Y deseaba conocerles. Y deseaba compartir tiempo con ellos. En estos versículos podemos ver este deseo de Pablo. Y también podemos ver, hermano, la soberanía de Dios. Podemos ver cómo Pablo quería ir a Roma, cómo Pablo planificó. Hacía tiempo que Pablo venía planificando para ir a Roma. No es que le agarró ganas en ese momento, no. No se especifica cuánto tiempo, pero hacía mucho que Pablo venía con este deseo de ir a Roma. Nos relata que él oró. ¿Por qué? Porque había estorbos que le impedían ir. Entonces él oraba a Dios, porque él deseaba ir a Roma. Pero ¿sabe qué? Él estaba sujeto a la voluntad de Dios. Primeramente. Él planificó para ir a Roma. Él deseaba ir a Roma. Él oró más de una vez a Dios para ir a Roma. Pero por sobre todas las cosas, él estaba sujeto a la voluntad de Dios. Y ¿sabe una cosa? Hoy viendo esta carta, si Dios le hubiese permitido a Pablo, cuando él le pidió viajar a Roma, hoy nosotros no tendríamos la carta a los romanos. Porque Pablo se lo hubiese dicho personalmente, no le hubiese escrito una carta. Pero tenemos esta carta, hermano, porque el propósito de Dios era este. El propósito de Dios era que Pablo fuera a Roma, primeramente a través de una carta. Y que esa carta quedara para nosotros hoy en día y para todos aquellos que han sido llamados por Él. Por eso podemos tener la plena certeza que esta carta no fue solamente para los romanos de ese tiempo, sino para nuestra vida de hoy en día, hermano. Dios estaba pensando en nosotros hoy. Pablo no pudo viajar a Roma en el tiempo que él quiso, pero él escribió esta carta que hoy nos quedó para nosotros. Qué importante es estar sujetos a Dios, hermano, y poder vivir conforme a su soberanía, a su voluntad. Esto no impide que nosotros hagamos planes. Pablo planificó, pero Dios no se lo permitió. Pablo oró. Es bueno que nosotros oremos por proyectos, por cosas que queremos hacer en el ministerio que Dios nos ha dado. Pero por sobre todas las cosas, que estemos con un corazón dispuesto, dócil, a donde Él nos quiere guiar, a donde Él nos quiere direccionar, para lo que Él nos quiere usar y en el tiempo
y en el tiempo que Él nos quiere usar, que muchas veces no son nuestros tiempos. Podemos ver más adelante que Pablo viajó a Roma, pero no fue en ese tiempo, ni fue como él pensó seguramente que iba a ir. Pablo viajó a Roma en una condición totalmente distinta a la que seguramente él había pensado. Fue a Roma como prisionero y estuvo preso en Roma, luego de un viaje un poco tumultuoso. Y vamos a leerlo. Está casi al lado del pasaje que estamos leyendo en Romanos. Si tienen la Biblia abierta, es Hechos capítulo 28, versículo 30, el final del libro de los Hechos. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos lo que a él venía. Pablo estaba preso, pero en una casa que era alquilada para él. Y recibía, durante 2 años estuvo ahí, recibiendo a todo lo que a él venía. Predicando. ¿Qué hacía Pablo en esa casa? Estaba jugando a la Play, como muchas veces. Estaba mandando mensajitos de texto, mirando en Netflix alguna serie. No. Estaba predicando en esa casa el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Hermano, Pablo escuchó la oración de Dios, pero la cumplió a su tiempo y a su manera. ¿Y sabe qué? Seguramente no era como Pablo lo había pensado, pero el corazón de Pablo estaba gozoso, porque él estaba cumpliendo lo que Dios había determinado para su vida, hermano. ¿Sabe cuando nuestro corazón rebosa de gozo? No es cuando estamos en el mejor lugar, no es cuando nosotros hacemos lo que queremos, no. Nuestro corazón rebosa de gozo, cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere, cuando cumplimos con su perfecta voluntad, porque ese gozo procede de Él, hermano. Vemos a un apóstol gozoso, cantando salmos y orando a Dios en una cárcel. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo con su perfecta voluntad. Y no solo que viajó a Roma, sino que estuvo 2 años predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Nadie lo molestó. Nadie le dijo, Pablo, no digas esto, no digas aquello. Sino que todo aquel que se acercó en esa habitación donde Pablo estaba, conoció a Jesucristo. Conoció acerca del reino. Fue instruido por el Padre. Y él cumplió con el propósito de Dios. Hermano, vemos que Pablo se sentía deudor por predicar este evangelio a todos los gentiles, a todos. Pablo sabía que tenía esta responsabilidad de predicar el evangelio a todos. Y vemos que Pablo se gozaba cuando esto sucedía, sea cual sea la circunstancia. Él se gozaba cuando el evangelio era predicado en todas las ciudades. El mismo libro de los Hechos, yo se los leo. Filipenses, un poquito más adelante, capítulo 1, versículo 15, ya vamos a ir terminando, hermanos. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Dice Pablo. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. El gozo de Pablo era que Cristo era anunciado. El gozo de Pablo era que Cristo sea predicado, que su evangelio sea predicado en todo lugar y a toda criatura, hermano. Pablo tenía pasión
por el Evangelio. Tenía pasión. Era realmente un siervo de Jesucristo que conocía, vivía y predicaba el Evangelio. Hermano, y en estos primeros 15 versículos, quiero que nos podamos quedar con esto, hermano. Que nosotros podamos preguntarnos, ¿tenemos la misma pasión de Pablo? ¿Nos mueve lo mismo que movía a Pablo? ¿Estamos cerca o estamos tan lejos de lo que Pablo deseaba, de lo que Pablo buscaba, de lo que Pablo perseguía? Hermanos, que este libro pueda realmente ministrar nuestro corazón y que realmente podamos ser siervos de Él. Que no sea solamente una palabra figurativa, sino que realmente Jesús sea nuestro dueño, nuestro amo, nuestra máxima autoridad. Y que podamos decirle como Pablo, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Y que como discípulos de Él estemos dispuestos, como estaba Pablo, con la misma pasión, por conocer, por vivir y por predicar el Evangelio. Que realmente Dios pueda obrar en nuestra vida y podamos ser esos siervos y siervas que Él quiere. Dios les bendiga en esta noche. Le damos gracias a Dios por su palabra. Y yo le invito a que oremos, ¿no? Que podamos, en el lugar donde estamos, tomarnos un minutito para orar a nuestro Dios, para que realmente esta palabra sea para nuestra vida, que esta palabra pueda realmente producir el efecto que Dios desea, que podamos preguntarnos en esta noche, Señor, ¿soy realmente su siervo? ¿Busco realmente tu voluntad? Te digo cada día, Señor, haz de mí lo que tú quieras. ¿Qué es lo que quieres, Señor, para mi vida? ¿Y estoy dispuesto a hacerlo? ¿O quiero imponer lo que yo quiero? Y si no me dan lo que yo quiero, bueno, no hago. Hermano, ser siervo de Dios, ser siervo de Jesucristo, es estar dispuesto a hacer lo que Él quiere. Que realmente podamos examinar nuestro corazón, podamos estar seguros de aquel Dios que nos llamó, por qué nos llamó y para qué nos llamó, y que podamos estar dispuestos a servirle a Él con un corazón sincero, hermano. Esta palabra es primeramente para mi vida y deseo que Dios nos hable personalmente a cada uno para que podamos servirle con integridad, hermano.